Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 1 de agosto. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes siempre gracias por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición. Dios los bendiga. Con esta bendición comenzamos los análisis la mañana de hoy. Bueno, quiero empezar señalando que ayer sorpresivamente Estados Unidos estableció una sanción que no la tenía prevista el gobierno de Venezuela. Ni siquiera los analistas la tenían en la mesa del análisis. Y es que Estados Unidos decidió sancionar directamente a Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro norteamericano sanciona directamente, en palabras del oficio que presentaron, sanciona al dictador venezolano Nicolás Maduro. Le congelan sus activos en Estados Unidos y le prohíben la entrada a Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump entonces adelanta una sanción de forma directa a Maduro en una doble vertiente. En la vertiente de Maduro como persona, a quien le congela los activos y los bienes, le prohíbe transacciones económicas, le prohíbe el ingreso a Estados Unidos, pero adicionalmente le prohíbe como presidente de Venezuela hacer negocios y firmar en Estados Unidos transacciones de cualquier naturaleza que involucren al país y que tenga que ver con empresas que tengan por sede principal Estados Unidos. Vale decir, está limitado ahora Nicolás Maduro para suscribir convenios y contratos donde su firma esté involucrada en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, sus empresas que tengan sede en Estados Unidos. Esta es una situación entonces de doble vertiente. Lo están sancionando como presidente del país y lo están vetando para que pueda tener, para que pueda firmar, para que pueda adelantar negociaciones, para que le impiden firmar contratos de interés a donde esté involucrado la República en el universo de lo que tiene que ver con el mundo de Estados Unidos, del comercio, de las finanzas, eh, en esta área. Adicionalmente, la personal no puede viajar a Estados Unidos, no puede tampoco hacer negocios de ninguna naturaleza a título personal, y esto se extiende a los familiares. Para Venezuela, esto es un problema adicional, porque aun cuando Maduro dice que él se siente orgulloso de esto, yo me imagino que obviamente tiene que decirlo porque tiene que darle la cara a, a sus seguidores desde el punto de vista de decir que es una suerte de persecución política que ahora Estados Unidos tiene sobre él. Lo cierto es que si le congelan cuentas, está despidiéndose de los dineros y de los bienes que tenía en Estados Unidos. Pero para Venezuela es un problema, porque el vicepresidente Tarek El Aissami tampoco puede firmar contratos que involucren a la República en el concierto internacional que tenga por sede o por epicentro Estados Unidos. Y Estados Unidos es, para esta economía de puertos que tiene Venezuela, pues simplemente el eje del centro financiero y comercial de Venezuela está en Estados Unidos. Esta lista que llaman la lista Clinton es una lista a donde se sanciona y las personas que están allí o las instituciones son las que están vinculadas a la corrupción, al narcotráfico, a todo este cuadro
a todo este cuadro delincuencial, pues, de delitos. Pero una pregunta interesante, ¿cuántos presidentes tienen esta sanción actualmente en Estados Unidos? Sí. Bueno, pues solamente con Nicolás Maduro sería el cuarto, porque el primero es Mugabe, Robert Mugabe. Él es de Zimbabue. El segundo, el otro dictador sirio, Bashar al-Assad. El tercero es el de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y el cuarto es Nicolás Maduro. Entra entonces Nicolás Maduro en una cuarteta de presidentes o de dictadores que tienen estas sanciones en el mundo americano. Para Mugabe, para Bashar al-Assad en Siria o para Kim Jong-un en Corea del Norte, el tema es que Estados Unidos está muy lejos. Para Nicolás Maduro y para Venezuela, el tema es que Estados Unidos está cerquita y Estados Unidos es un proveedor, Estados Unidos es un comprador, Estados Unidos es la tecnología, Estados Unidos es de donde Venezuela tiene unas relaciones directas. A este tipo de sanción es a la que se va a empezar a sumar parte de la comunidad internacional. Ya, por ejemplo, Colombia señaló que el embajador de Colombia en Venezuela, que actualmente está en Bogotá, no va a retornar a Caracas. Y empieza entonces un proceso que yo no estaría tan contento como dice estar Nicolás Maduro, yo estaría más bien preocupado, porque estamos hablando de algo así como 30 y tantos países que ya han manifestado no reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente por su origen fraudulento. Entonces, esta primera sanción contra Nicolás Maduro no estaba en la mesa de los análisis. Y quiero decirles que así es como se tiene que actuar en política. En política usted no puede anunciar lo que va a hacer. Y lo que ha hecho Estados Unidos es exactamente el credo que en política hay que ejercer. Usted no puede anunciar lo que va a hacer. Y es exactamente lo que ha sucedido. Esto no quiere decir que las otras sanciones sobre el tema petrolero y sobre PDVSA declarada empresa criminal no esté en la mesa del análisis. De hecho, está en la mesa del análisis en Estados Unidos, al punto que las refinerías petroleras de Estados Unidos se están preparando para la inminente sanción contra el petróleo venezolano. Es así como están planteadas entonces las cosas. Y quiero decir de antemano quiero decir lo siguiente. Esto no es como el embargo a Cuba. No tiene nada que ver con el tipo de bloqueo que se le hizo a Cuba. En Venezuela no se está hablando de bloqueo de modo alguno. Tampoco se está hablando de que las sanciones son contra el pueblo. A nosotros ya nos sancionó el gobierno cuando nos limitó nuestras posibilidades económicas y nos tiene sumidos en la pobreza. Estas sanciones que le aplican a Maduro son personales, involucra la relación de Maduro a nombre de Venezuela en el escenario de Estados Unidos, entre otras razones, porque esa lista a donde está es lista de gente que tiene que ver también con temas delictivos tipo narcotráfico, a donde está, por cierto, el vicepresidente Tarek El Aissami, de conformidad con las publicaciones que han hecho en el día de ayer. De tal manera que la condición de Venezuela de que va a empeorar no es por las sanciones, es por la propia constituyente que la crisis de Venezuela se va a profundizar. Bueno, la revolución humanística está en deuda, porque Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, han hecho siempre del tema de los desaparecidos en la Cuarta República
un estandarte de lucha política, han hecho de ello un estandarte para desacreditar los gobiernos en la Cuarta República. Y resulta que Nicolás Maduro no solamente está en una lista a donde nadie quiere estar, en la lista de estos dictadores donde está Mugabe, Bashar al-Assad y el dictador de Corea del Norte, los 4 únicos que están en esa lista, es que estamos ahora en presencia de un tema de desapariciones forzosas, ¿verdad? Y en el caso de Ejido son 20 desaparecidos, 20 jóvenes desaparecidos. Yo quisiera saber de esto qué opinan los generales de la Fuerza Armada. Es que ya los temas de los derechos humanos, esos temas ya no se contemplan en, en los estudios, en la práctica de la protesta, más no de la guerra, porque ni siquiera en la guerra se justifica ni la desaparición forzosa ni la ejecución. ¿Quién va a dar cuenta de los 27 desaparecidos? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el caso del Táchira? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con Juan de Jesús Carrero Roa, quien está desaparecido y a su vez desapareció por secuestro del SEBIN la noche del 30 de este mes en las inmediaciones del Liceo Maica de Palmira y no se sabe a dónde está? La última vez que lo vieron fue en el Seguro Social, que lo llevaron maltratado y se lo volvieron a llevar y en el SEBIN dicen que no lo tienen. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este tipo de procedimientos que se vienen entonces desarrollando que no tiene ningún tipo de apego a los estándares de la civilidad, sino de la barbarie? Esta es una buena pregunta para aquellos que todavía creen que esta es una revolución humanística. ¿Qué pasó con los códigos? ¿Qué pasó con los manuales de procedimiento? ¿Por qué las desapariciones a manos de los propios cuerpos de seguridad? Y esto precisamente, todo esto es lo que va para la Corte Penal Internacional sin lugar a dudas. Y sobre ello, no solamente las fuerzas democráticas en Mérida, sino en el Táchira, tienen que procurar que esto sea de esa manera, vale decir, documentar todo para que todo pueda ir a este nivel de la Corte Penal Internacional, a propósito de que en Naciones Unidas ayer se debatía precisamente la violación de los derechos humanos en Venezuela de forma reiterada y escalada, vale decir, en Naciones Unidas están diciendo que en Venezuela la violación de los derechos humanos va escalando en procedimientos que riñen con los procedimientos que están establecidos en los cánones internacionales. Ahora bien, ayer también existió otra noticia altamente importante. Es la fiscal general de la República, quien precisamente antier fue amenazada por Nicolás Maduro dirigiendo esta nueva ilegal constituyente de declarar una emergencia que no la declara ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente, sino la declara él, en orden a la Asamblea Nacional Constituyente y le dice declaramos la emergencia judicial para poder sustituir entonces a la fiscal. Y dice la fiscal, quieren tapar la corrupción con la constituyente. La fiscal se dirige al país primero para rechazar los resultados del Consejo Nacional Electoral. Y dice, abro comillas, me dirijo al país como integrante del Consejo Moral Republicano y por mandato de la Constitución para desconocer la constituyente presidencial. Dice por demás, quiero que el pueblo venezolano sepa que la organización del Estado debe estar revestida de legitimidad. Legitimidad. En el día de ayer pudimos observar y oír el presunto resultado de la constituyente presidencial para mantenerse en el poder.
Dice, el resto es una burla al pueblo y a su soberanía. Asegura por demás que se va a mantener al frente del Ministerio Público. Dice que se va a mantener al frente del Ministerio Público. Está señalando que la cantidad de muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones, escúchelo bien, el 25% es como consecuencia de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y el 40% por grupos civiles armados en contra de las manifestaciones. Es aquí donde, por fortuna, ayer yo lo señalaba, la connivencia de la presencia de paramilitares con las fuerzas de seguridad del Estado, y este es el resultado. El 40% de las muertes estuvieron a manos de los paramilitares y el 25% como consecuencia de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Y este 40% de muertes a manos de los paramilitares, estos no tienen condición legal para actuar, vale decir, estos están en un asesinato premeditado, de primer grado, con intención, con alevosía, con ventaja. Así es como han actuado estos paramilitares y así lo está diciendo la fiscal general de la República. Dice por demás, lo que quieren es gobernar sin moral, sin principios republicanos, sin control ciudadano, sin ministerio público. Y dice, ¿cómo vamos a saber en qué se gasta y cómo se gasta el dinero público? Y señala, estoy evaluando acudir a instancias internacionales. Y sigue señalando, la Asamblea Nacional Constituyente la va a gobernar un grupito, acabarán con las elecciones, no habrá elecciones ni separación de poderes, no habrá libertad de expresión, estamos en una ambición dictatorial. Esto dice Luisa Ortega Díaz, quien ha sido militante del chavismo, quien fue militante de la revolución y hoy está diciendo que Nicolás Maduro se fue por la vía que no correspondía. Pero otro aliado de Maduro, Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, ¿qué ha dicho? Ha dicho que la constituyente es un salto al vacío. Es quien, exsecretario general de UNASUR también, y manifestó que la Asamblea Nacional Constituyente va a profundizar la violencia en Venezuela. Y señala que Nicolás Maduro tiene todavía la oportunidad de utilizar un acuerdo para tramitarlo con la oposición que incluya, como han propuesto los expresidentes de UNASUR, que incluya entonces una posibilidad de elaborar un calendario electoral, que se detengan los procesos judiciales, que se le devuelva la competencia a la Asamblea Nacional, que se entreguen medidas humanitarias, y señaló que lo que está planteado en consecuencia es que se pueda, sin lugar a dudas, avanzar en un proceso que devuelva la posibilidad de entendimiento en Venezuela. En este último segmento quiero comentarles el tema del fraude electoral que en más de una oportunidad en el programa comenté. Es lo mismo que veníamos desarrollando en las asambleas de ciudadanos junto al licenciado Javier Tarazona y el equipo que nos acompañó siempre, y en la parte de la explicación del fraude en materia electoral, yo señalaba que se diseñó para que una minoría ganara y no para que la mayoría ganara. En ese sentido, es importante que usted tenga claro lo siguiente. Nosotros hemos conocido el voto universal, directo y secreto. Ese voto universal, directo y secreto se corresponde al hecho
de que un elector vota una vez y ese voto elige, ¿verdad? Un elector, un voto. Ese sistema fue sustituido por el sistema sectorial, conforme al cual un participante vota 3, 4 o 5 veces, emite 5 votos, 4 votos, 3 votos, cada participante. Esa persona emite tantos votos como en los sectores esté. Si está en 3 sectores, pues vota 3 veces. Si está en 5 sectores, pues votará 5 veces. De conformidad con esa elección sectorial, es por lo que entonces nosotros decimos y lo advertíamos, estos 8 millones que está contando Tibisay Lucena no son 8 millones de personas, son 8 millones de votos. Las personas que realmente participaron son 2.696.440 personas. Cada una de esas personas ejerció su voto 3 veces y eso da en consecuencia los 8.809.300 votos. Y nosotros indicábamos que el fraude no solamente era la inconstitucional convocatoria, sino la forma de la elección. El sistema estaba definido para que esa minoría de 2.696.440 lograra obtener 8.809.320 votos. De esa manera, lo que la presidenta del CNE está ofreciendo no es la cantidad de personas que participaron en el proceso, está hablando de la cantidad de votos que 2.696.440 personas entregaron en el proceso de votación. Ahora bien, esto quiero que lo tenga claro. Entonces, para que sepa que esto es exactamente lo que nosotros habíamos anunciado por fraude. Pero Luis Emilio Rondón, que es uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que no está en el combo de las comadres, ¿verdad? Dice ser de oposición o en todo caso mantiene una posición distante del resto de las integrantes, tiene que hablarle al país despojándose del interés de mantener el cargo, despojándose del interés de no perder el trabajo, de no perder la jubilación o el cargo que tiene de rector, para que le hable claro al país y le diga exactamente esto que yo le estoy diciendo, para que quede claro que ese proceso era fraudulento en el sistema de la elección también. De tal manera entonces que este cuadro es lo que hace que Nicolás Maduro pierda más legitimidad. Si ya tenía un conflicto en la legitimidad de su origen, si ha tenido un conflicto en la legitimidad jurídica, esto termina de destrozar su legitimidad de desempeño. El país ya se había tornado ingobernable con esta pésima gestión. Ahora esta violación de los derechos humanos, esta despiadada e inhumana violación de derechos humanos, no solamente por muertos y desaparecidos, sino por las condiciones infrahumanas en las que están los que están presos. La economía se va a terminar de desplomar con este desaguisado que han producido, porque no le da seguridad a absolutamente nadie. Eso va a agravar la condición de país, va a agravar la condición de país, va a convalidar la debilidad que ya el gobierno tiene frente al ciudadano. La economía va a traer la secuela de hambre y de más empobrecimiento. La protesta no se va a dejar esperar, va a ser la respuesta. Y si el gobierno sigue pensando en la represión brutal, peor va a ser lo que va a suceder. Y si los que llegan a la constituyente se fanatizan por apetencias mafiosas y le ponen gasolina al conflicto, pues no tenga la menor duda
de que Venezuela se va a convertir en un país peligrosamente ingobernable. Maduro, Tibisay Lucena, estos magistrados que no tenían las condiciones para ejercer el cargo en el Tribunal Supremo de Justicia, son responsables en esta historia de la tragedia humana por la que está atravesando Venezuela, junto con la Fuerza Armada. Y todavía queda preguntarse si en la Fuerza Armada está toda en este criterio descompuesta, que nadie se entera de la situación vergonzosa de la actuación que en el país están dejando, y si no les duele la suerte de Venezuela, del propio pueblo, para decir aquí hay que poner freno en esta manera como los cubanos enseñaron a golpear a la gente porque la ven como enemiga y no como los venezolanos para los que tienen que gobernar en el caso de los venezolanos. Entonces, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué debatir, pero este gobierno tiene mucho que perder y ya lo ha venido perdiendo. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval. Recuerda este programa a las 11:30 en Radio Noticias 1060. Lo consigue en el canal YouTube Un Día Más, lo consigue en la página de Facebook. Me despido con este pensamiento. Nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho. Muchas gracias.